9 de noviembre de 1983, 23:47, hora de Moscú. Centro de Mando de Defensa Aérea Soviética. Búnker subterráneo fortificado 60 metros bajo tierra. El coronel Yuri Botintsev observa fijamente la pantalla del radar ante él. Su mano descansa sobre el teléfono rojo que lo conecta directamente con el Kremlin. 9 minutos. Ese es todo el tiempo que le queda para decidir si el mundo termina esta noche. Los archivos desclasificados de la KGB, revelados en 2015, confirmaron lo que nadie sabía en ese momento. Durante 72 horas en noviembre de 1983, la Unión Soviética estuvo a minutos de lanzar un primer ataque nuclear preventivo contra la OTAN. No por una invasión, no por un misil disparado, sino por un ejercicio militar que los soviéticos interpretaron como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El nombre del ejercicio era Able Archer 83 y casi acabó con la civilización humana. Pero para entender cómo llegamos a ese momento crítico, necesitamos retroceder 3 semanas. Tenemos que averiguar exactamente qué estaba haciendo la OTAN, que provocó que la segunda potencia nuclear mundial pusiera en pie de guerra todo su arsenal atómico. 2 de noviembre de 1983, Bruselas, Bélgica. Cuartel General de la OTAN. Son las 06:00 de la mañana cuando los primeros oficiales llegan para la sesión informativa de inicio del Able Archer 83. Este no es un ejercicio común. Este es el ejercicio de mando nuclear más grande y realista que la OTAN ha llevado a cabo en toda su historia. Los parámetros son simples, pero la escala no tiene precedentes. Durante 10 días, del 2 al 11 de noviembre, los 16 países miembros de la OTAN simularán una escalada completa de tensión con la Unión Soviética, culminando en una guerra nuclear total. El ejercicio probará cada etapa de la cadena de mando nuclear, desde la alerta inicial hasta la decisión final de lanzamiento. Aquí está lo que hizo que Able Archer 83 fuera único en la historia de los ejercicios militares. Primero, se introdujeron nuevos canales de comunicación cifrados por primera vez. La OTAN utilizó un sistema de encriptación experimental que los soviéticos jamás habían enfrentado. Cada mensaje transmitido durante el simulacro resultaría completamente incomprensible para la inteligencia soviética. Segundo, por primera vez en la historia, líderes políticos reales participarían en el ejercicio. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, estaba confirmada. Helmut Kohl, canciller de Alemania Occidental, también. Y había rumores persistentes de que el propio presidente Ronald Reagan haría una aparición sorpresa. Tercero, y quizás lo más crítico, el ejercicio simularía no solo la decisión de usar armas nucleares, sino el proceso real de autorización de lanzamiento, incluyendo códigos de autenticación y protocolos de verificación que normalmente solo se activarían en una guerra real. Los manuales de entrenamiento de la OTAN especificaban claramente: los ejercicios anteriores siempre se detenían antes de la fase de autorización final. Able Archer 83 no se detendría. Para los planificadores de la OTAN, esto era progreso. Era realismo necesario. Era garantizar que, si lo impensable sucedía, los sistemas funcionarían perfectamente. Para la inteligencia soviética que monitoreaba cada movimiento de la Alianza Occidental, era algo completamente diferente. Porque aquí está lo que los planificadores de la OTAN desconocían completamente. No sabían que, 7 semanas antes, el 1 de septiembre de 1983, la Unión Soviética había derribado un avión comercial surcoreano, el vuelo KAL-007, asesinando a las 269 personas a bordo, incluyendo a un congresista estadounidense. El mundo entero lo condenó. Estados Unidos impuso sanciones económicas devastadoras. Y en el Kremlin, la paranoia alcanzó cotas no vistas desde la crisis de los misiles de Cuba. Tampoco desconocían que, en marzo de ese mismo año, Ronald Reagan había tachado públicamente a la Unión Soviética de imperio del mal y había anunciado la Iniciativa de Defensa Estratégica, bautizada informalmente como Star Wars, un sistema de defensa antimisiles desde el espacio que, de funcionar correctamente, volvería completamente inútil el arsenal nuclear soviético. Para el liderazgo del Kremlin, esto no era simple retórica política, era una amenaza a su supervivencia como superpotencia, y los planificadores de la OTAN ignoraban completamente que el líder soviético, Yuri Andropov, estaba mortalmente enfermo. Sus riñones funcionaban apenas. Casi nunca aparecía en público. Y cuando lo hacía, cualquiera podía ver que su salud mental estaba gravemente comprometida. El segundo arsenal nuclear del mundo estaba bajo el control de un hombre que pasaba casi todo el tiempo enchufado a una máquina de hemodiálisis. Así, cuando el Able Archer 83 comenzó el 2 de noviembre, la Unión Soviética no lo vio como un ejercicio de rutina más. Lo vieron a través de la lente de 7 semanas de tensión extrema, paranoia institucional y un líder debilitado rodeado de generales de línea dura
que creían genuinamente que Estados Unidos estaba planeando un primer ataque nuclear preventivo. Y aquí es donde la doctrina se encuentra con la realidad. La doctrina soviética de inteligencia militar era clara. Un ataque nuclear estadounidense sería precedido por un ejercicio militar a gran escala para posicionar fuerzas y establecer comandos de combate sin despertar sospechas. Era exactamente lo que sus manuales decían que sucedería antes de una guerra nuclear. Y era exactamente lo que Able Archer 83 parecía ser. 3 de noviembre, 14:30, hora de Moscú. Sede de la KGB, Plaza Lubyanka. El coronel Oleg Gordievsky, jefe del Departamento de Contrainteligencia de la KGB destinado en Londres, recibe un telegrama cifrado de máxima urgencia desde Moscú. El mensaje es contundente. Aumentar vigilancia sobre las instalaciones militares de la OTAN. Reportar cualquier movimiento inusual de inmediato. Máxima prioridad. Gordievsky lee el telegrama 3 veces seguidas. Es un doble agente al servicio del MI6 británico, pero ni siquiera él esperaba un nivel de alerta como ese. El tono del telegrama es diferente. No es el lenguaje burocrático habitual de los servicios. Es urgente. Es angustioso. El mensaje transpira miedo. Lo que Gordievsky aún no sabe es que, en las 24 horas anteriores, analistas soviéticos detectaron algo que confirmó sus peores temores. Durante los primeros días del Able Archer 83, la OTAN cambió sus protocolos de comunicación no una, sino 3 veces. Cada cambio hizo que las transmisiones fueran más difíciles de interceptar. Cada cambio parecía diseñado específicamente para ocultar algo. Peor aún, la inteligencia soviética había interceptado fragmentos de comunicaciones que mencionaban participación de liderazgo senior y protocolos de autorización mejorados. No pudieron descifrar los mensajes completos debido a la nueva encriptación, pero lograron captar palabras clave. Y esas palabras clave eran exactamente las que sus manuales decían que aparecerían antes de un ataque real. 5 de noviembre, 03:20, hora de Moscú. Instalación militar soviética cerca de Minsk, Bielorrusia. El coronel Stanislav Petrov, oficial de turno en el sistema de alerta temprana soviético contra misiles, recibe una orden sin precedentes en sus 15 años de carrera. Elevar el nivel de preparación al máximo rango de combate. Una sola unidad por debajo de la autorización de ataque nuclear. Petrov llama a su superior para obtener confirmación. ¿Esto es un simulacro?, pregunta con la voz temblorosa. La respuesta tarda 5 segundos y es definitiva. Negativo. Esto es real y operativo. Able Archer puede ser la pantalla de cobertura para un ataque nuclear de primer golpe. Prepare todos los sistemas para lanzamiento de represalia en 15 minutos o menos. Petrov cuelga lentamente. Sus manos tiemblan incontrolables. Se gira hacia los técnicos que lo rodean. Todos los escucharon. Cada uno sabe exactamente lo que esto significa. Por primera vez desde la crisis de los misiles de 1962, la Unión Soviética se alista activamente para una guerra nuclear, que sus militares creen que podría desencadenarse en cualquier momento. Pero ¿qué está pasando realmente al otro lado? En Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, oficiales americanos, británicos y alemanes están llevando a cabo exactamente el ejercicio que planearon. Están probando sistemas, están practicando protocolos. Creen que están haciendo su trabajo de rutina. No tienen la menor idea de que cada mensaje cifrado que envían, cada cambio de protocolo que implementan, cada mención de autorización de lanzamiento en sus comunicaciones de ejercicio está siendo interpretada en Moscú como la confirmación de un ataque inminente. 6 de noviembre, 19:15, hora de Moscú. Kremlin. Yuri Andropov es interrumpido en su sesión de diálisis para una sesión informativa de emergencia. 3 generales del Alto Estado Mayor soviético están presentes. El ministro de Defensa, Dmitry Ustinov, plantea la evaluación, según los patrones de comunicación de la OTAN, los despliegues de personal y los cambios en los protocolos de cifrado. Existe una probabilidad entre el 60 y el 70% de que Able Archer 83 sea la cobertura operativa para un ataque nuclear preventivo real. Andropov solicita más detalles. Ustinov enumera 3 puntos de máxima gravedad. Primero, la participación confirmada de Margaret Thatcher y Helmut Kohl. Los líderes políticos estatales jamás participan en ejercicios a menos que sea operación real. Segundo, el cambio a canales de comunicación totalmente cifrados que los servicios de inteligencia soviéticos no pueden descodificar. Si fuera simplemente un simulacro, ¿por qué encriptarlo todo? Tercero, y lo más alarmante, fuentes humanas de la inteligencia militar confirman que las unidades de la OTAN en Alemania Occidental están siendo reabastecidas con municiones de combate, no municiones de ejercicio. Este factor es determinante. Los simulacros utilizan municiones de práctica, sin excepciones.
Si las unidades están cargando proyectiles de combate durante un supuesto ejercicio, entonces simplemente no es un ejercicio. Andropov cierra los ojos durante varios segundos. Está completamente agotado. Su situación de salud se deteriora cada día que pasa. Reconoce que ya no posee la lucidez mental que tenía hace apenas un año. Sin embargo, comprende que, si realmente los estadounidenses se lanzan al ataque, posiblemente dispone de no más de 48 horas para decidir su siguiente movimiento. Permanecer esperando y ser aniquilado en el primer golpe, o lanzar un ataque preventivo y garantizar que, aunque la Unión Soviética caiga, Estados Unidos caerá también. Toma su decisión final. Ordeno: eleven todas las fuerzas al máximo nivel de alerta operativa, excepto autorización de lanzamiento. Posicionen el arsenal estratégico completo para represalia nuclear preventiva. Activen los códigos de autorización de lanzamiento. 7 de noviembre, 01:40, hora de Moscú. Bases de misiles balísticos intercontinentales en toda la Unión Soviética reciben órdenes simultáneas. Desactivar los sistemas de bloqueo. Cargar los objetivos programados en los guías de fuego y mantener posición aguardando la orden final de disparo. En submarinos nucleares patrullando el Atlántico Norte y las aguas del Pacífico, los capitanes soviéticos abren bóvedas cerradas herméticamente y comprueban sus códigos de autenticación de lanzamiento. En bases aéreas militares que se extienden desde el Círculo Ártico hasta las costas del Mar Negro, bombarderos estratégicos, Tu-95 Bear y Tu-160 Blackjack, son cargados con ojivas termonucleares y posicionados en las cabeceras de pista con sus turbinas en marcha, listos para comenzar despegue en 90 segundos. La Unión Soviética ha dejado de simular. Está lista para la guerra. Mientras tanto, en Bruselas, la OTAN carece por completo de información sobre esto. Prosiguen con su simulacro, probando procedimientos, puliendo protocolos, totalmente desconocedores de que al otro lado de la cortina de hierro, casi 1.400 ojivas nucleares apuntan directamente a ciudades occidentales, aguardando únicamente una orden de un líder gravemente enfermo e irremediablemente paranoico para ser despachadas. Lo que ignoraban los comandantes soviéticos, lo que sus analistas de inteligencia fueron incapaces de descubrir, lo que sus equipos más avanzados de interceptación no consiguieron revelar, sucedía no en Bruselas, sino en una instalación clasificada de la OTAN dentro de los Alpes suizos. Y lo que acontecería allí en las próximas 72 horas determinaría si la civilización humana continuaba su existencia, o si el planeta se convertía en un páramo radiactivo e inhabitable. Porque en esa instalación se cernía sobre ellos un fallo técnico, un error tan mínimo, tan aparentemente insignificante en apariencia, que ningún sistema de protección lo llegaría a detectar. Sin embargo, era un error que, una vez descubierto por los soviéticos, los persuadiría de que la agresión no era simplemente posible. Era inminente, era inevitable, y que disponían, como máximo, de un intervalo de 9 minutos para decidir entre morir esperando pasivamente o arrastrar al mundo entero con ellos en la destrucción. Mientras los comandantes soviéticos elevaban el nivel de alerta a Brian 4, el segundo más alto de la escala, los oficiales de la OTAN en Bruselas no tenían idea de que acababan de empujar al mundo al precipicio nuclear. Eran las 04:23 de la madrugada del 8 de noviembre de 1983, hora de Moscú, en el Centro de Control y Alerta de la Defensa Aérea Soviética. 17 pantallas de radar desplegaban información de vigilancia sobre toda Europa Occidental. El coronel Yuri Vladimirov, oficial en turno desde hacía 11 horas continuas, monitoreaba los patrones de tráfico aéreo de la OTAN con inquietud creciente. Lo que Vladimirov observaba en los datos de radar no revelaba indicios de un ataque próximo. Pero los análisis de la inteligencia soviética relataban una versión completamente distinta de la realidad. A las 04:47 llegó el primer informe de máxima importancia del KGB enviado desde Bruselas. Desplazamiento anómalo de efectivos de la OTAN entre la 0200 y la 0400. Pauta compatible con preparativos para operaciones de contingencia. A las 05:12, un nuevo informe llegó de Bonn. Embajadores estadounidenses y británicos recibieron conversaciones telefónicas encriptadas a las 03:30. Promedio de duración, 47 segundos. A las 05:35 desde Londres. Luminarias activas en el Ministerio de Defensa británico durante la madrugada. Actividades no programadas en agenda. Por separado, cada uno de estos informes parecía de importancia menor. En conjunto, configuraban precisamente la secuencia de indicios que Moscú estaba capacitada para reconocer como señal de advertencia de una agresión nuclear. Lo que desconocía el coronel Vladimirov, lo que desconocía toda Moscú, era que esas pautas sospechosas representaban
únicamente a oficiales de la OTAN, llegando antes de lo previsto para la jornada 2 del simulacro Able Archer 83. Los diálogos encriptados eran simples confirmaciones de horarios. Las iluminaciones en el Ministerio de Defensa correspondían a una reunión matinal de carácter administrativo relacionada con asignaciones presupuestarias militares. Pero en Moscú, exactamente a las 06:00, el general Víktor Starodubov convocó una reunión de carácter extraordinario en el complejo del Kremlin. Concurrieron 3 generales del Mando de Fuerzas Estratégicas de Misiles, 2 enviados del KGB y un oficial de coordinación del Estado Mayor General. El interrogante que flotaba en la atmósfera de esa sala era elemental pero terrorífico. ¿Able Archer representa una operación de cobertura para un verdadero ataque de primer golpe? A las 07:15, tomaron la resolución que transmutaría los 3 días posteriores en el periodo más crítico de toda la Guerra Fría. Elevar la condición de alerta al máximo nivel, BRYAN 5. El escalafón supremo. El mismo grado que solo se activaba durante un asalto nuclear que ya se encuentra en ejecución. ¿Qué implicaba esto en términos operacionales? Desde la 080 de ese 8 de noviembre, 240 silos conteniendo misiles SS-18, Satán, dispersos en toda la geografía de la Unión Soviética, iniciaron sus secuencias de preparación para lanzamiento. Cada vehículo de transporte activaba 10 cabezas termonucleares independientes. Cada una de estas cabezas poseía una potencia destructiva de 500 kilotones, una fuerza 25 veces superior a la que fue desplegada en Hiroshima. 24.000 ojivas termonucleares en disposición de combate, en posición de disparar en cuestión de 9 minutos. A las 09:30, el coronel general Alexander Mayorov asumió el control del búnker de comando estratégico excavado bajo la cordillera de los Urales. Este fortín estratégico, designado con el código Objeto 02, constituía el corazón neural de toda la capacidad nuclear soviética. Mayorov contaba con 54 años de edad, más de 3 décadas sirviendo en la carrera militar, y una potestad que habría resultado insoportable para cualquier ser humano. Facultad absoluta para autorizar un contraataque termonuclear, sin necesidad de autorización de Moscú. La doctrina operacional soviética fue definida con claridad meridiana. En el caso de que la conexión de comunicaciones con el Kremlin fuera interrumpida durante un asalto estadounidense, los comandantes desplegados en el terreno tenían responsabilidad plena de efectuar represalias inmediata y automáticamente. No existía la posibilidad de aguardar instrucciones que tal vez jamás llegarían a ser transmitidas. Mayorov desplegó ante sí el manual de procedimientos para lanzamiento a las 10:15, documento con 47 folios de extensión. Apartado 12, folio 34. Parámetros de validación para lanzamiento independiente ante escenario de primer ataque hostil. Necesitaba obtener 3 confirmaciones que fueran completamente independientes entre sí. Confirmación primera. Pruebas técnicas irrefutables de vehículos de ataque enemigos en trayectoria de vuelo, confirmados mediante sistemas radar o por sensores satelitales. Confirmación. Segunda. Corte o pérdida de conexión de comunicaciones con la jerarquía de mando, indicando desarrollo de operación de asalto. Confirmación tercera. Datos de inteligencia previos demostrando los preparativos y la disposición enemiga para efectuar un asalto de sorpresa. Cuando daban las 11:00 de esa jornada del 8, Mayorov ya ostentaba 2 de las 3 confirmaciones requeridas. Los reportes que el KGB había remitido durante los 7 días anteriores presentaban indicios unívocos de que la OTAN se estaba preparando para la ofensiva. Los procedimientos adoptados sugerían silencio en las comunicaciones, la modificación de los códigos de verificación de identidad, la implementación de los protocolos característicos de una situación bélica real durante el simulacro Able Archer. Confirmación tercera. Resultó afirmativa. Las líneas de comunicación que lo vinculaban con Moscú operaban bajo normalidad, aunque la doctrina de operación establecía que, de existir un asalto coordinado de sorpresa, la OTAN haría lo imposible por interrumpir esos canales de comunicación justamente en el instante previo al lanzamiento de sus misiles. Mayorov comprendía que su ventana de reacción sería de únicamente minutos, posiblemente apenas segundos, antes de cualquier advertencia. Confirmación segunda. En términos técnicos resultó negativa, aunque el protocolo indicaba que se haría positiva en el momento exacto, T0, del inicio del ataque enemigo. Únicamente le restaba obtener la confirmación 1. Detectar físicamente los proyectiles estadounidenses en vuelo hacia territorio soviético. El dilema que estuvo a punto de exterminar a 200 millones de seres humanos.
residía en que los sistemas de vigilancia soviéticos poseían un registro notorio de activaciones erradas. Apenas 2 meses atrás, en septiembre de 1983, la red de satélites defensivos soviéticos había registrado la detección de 5 proyectiles balísticos estadounidenses siendo disparados. El oficial responsable en ese turno, el teniente coronel Stanislav Petrov, había actuado en contra de sus instrucciones y había descalificado esa alarma como una falsa activación. Su decisión fue correcta. Se trataba de un destello causado por reflexión solar en las masas de nubes. Como castigo, Petrov fue separado de su posición de servicio. La lección transmitida a todos los oficiales de comando soviéticos fue explícita e inambigua. No desestimen nunca los avisos de los sistemas de detección. A las 14:00 de ese 8 de noviembre, Mayorov recibió un reporte indicando que las instalaciones de vigilancia de Krasnoyarsk estaban capturando perturbaciones de frecuencia compatible con una fase previa al lanzamiento de proyectiles estadounidenses. No representaba una confirmación definitiva de proyectiles en trayectoria. Significaba algo considerablemente más sutil y considerablemente más inquietante. Configuraciones de perturbación electromagnética que podían estar significando el inicio de preparativos para un disparo inminente. A las 15:30, un reporte de naturaleza similar llegó desde Olenegorsk. A las 16:45, uno más procedente de Mishelevka. 3 estaciones de radar diferenciadas, todos reportando identificaciones coherentes con operativa de predisparo estadounidense. Mayorov solicitó un análisis técnico exhaustivo. La conclusión fue transmitida a las 17:20. Las perturbaciones electromagnéticas que hemos captado presentan consistencia con la activación térmica de los sistemas de proyectiles Minuteman III, configuración prácticamente idéntica a la registrada en los ensayos de lanzamiento estadounidenses ejecutados en agosto de 1983. Lo que ignoraba Mayorov, lo que era imposible que conocieran los especialistas soviéticos, era que aquellas perturbaciones provenían de un nuevo modelo de sistemas de vigilancia por radar de fabricación estadounidense que se estaban sometiendo a pruebas operacionales dentro del ejercicio Able Archer. No guardaba la menor relación con los preparativos para disparo de armamento nuclear. Sin embargo, en una galería subterránea bajo la cordillera de los Urales, a las 18:00 de ese 8 de noviembre de 1983, el coronel general Alexander Mayorov ya contaba con sus 3 confirmaciones. Confirmación tercera: comunicaciones de inteligencia que demostraban disposición de ofensiva. Afirmativa. Confirmación. Segunda: el protocolo indicaba que los canales de comunicación serían desconectados en T0. Afirmativa por contingencia. Confirmación primera: distintivos técnicos en conformidad con actividades de pre-lanzamiento estadounidense. Afirmativa de carácter técnico. El ordenamiento protocolario soviético establecía explícitamente que, presentadas las 3 confirmaciones, el comandante desplegado en el terreno no solamente poseía permiso legal para actuar, sino que además tenía la obligación indeclinable de activar la secuencia de lanzamiento de represalia nuclear. A las 18:23, Mayorov extendió su mano hacia el teléfono de comunicación directa con la jerarquía de mando del Estado Mayor en Moscú. Su conversación con el general Starodubov se prolongó durante 6 minutos sin interrupción. Le informó sobre las 3 confirmaciones obtenidas. Solicitó instrucciones. La respuesta emanada de Starodubov transformó completamente el curso de la historia. Ordeno: no inicie la secuencia de lanzamiento. Mantenga condición de alerta Brilliant 5 en posición. Espere obtener confirmación visual de proyectiles enemigos en vuelo. Aquella instrucción contravenía directamente los protocolos operacionales. En un contexto de amenaza de ataque inminente, permanecer aguardando la confirmación visual podría traducirse en esperar hasta que resultara imposible efectuar una represalia defensiva. La filosofía operativa soviética descansaba sobre el disparo bajo condición de asalto. Lanzar tus propios proyectiles antes de que los proyectiles enemigos logren destruir tus posiciones de lanzamiento. No obstante, Starodubov albergaba en su mente una incertidumbre. Una única incertidumbre que resultaría siendo el mecanismo que salvó al mundo de la destrucción. Los datos técnicos acumulados mencionaban configuraciones compatibles con los preparativos de sistemas Minuteman III. Pero Starodubov tenía certeza de que los sistemas de proyectiles estadounidenses requerían aproximadamente 60 minutos de secuencia de preparación anterior al evento de disparo. Si genuinamente los estadounidenses estuvieran organizando un asalto de primer golpe simultáneamente a Able Archer, hubieran iniciado la fase de preparación a las 17:00 de la tarde para poder ejecutar los disparos a las 18:00. Sin embargo,
El cronómetro ya marcaba las 18:30 y no había habido disparo alguno de proyectil estadounidense. A las 19:00, Mayorov recibió una instrucción posterior. Mantenga vigilancia continua. No ejecute inicio de secuencia de lanzamiento. Transmite inmediatamente cualquier variación en la situación. Transcurridas las siguientes 9 horas, hasta el arribo de las 04:00 del 9 de noviembre, Mayorov y el personal a su comando ejecutaron un trabajo de centinela sin pausa. 240 posiciones de misiles se mantuvieron en estado de prelanzamiento. Las claves maestras de validación ya habían sido insertadas en los sistemas. Los códigos de verificación de identidad estaban activos. Las coordenadas de los objetivos finales habían sido confirmadas y validadas. Una única comunicación, una única palabra transmitida mediante el circuito de comunicación de máxima prioridad. Y después, solo 9 minutos de transcurso cronológico. S2. 400 cabezas de destrucción termonuclear estarían en trayectoria hacia objetivos ubicados en el territorio de América del Norte y en la región de Europa Occidental. Mas cuando llegaban las 04:00 de la jornada del 9 de noviembre, ningún evento había ocurrido. El ejercicio Able Archer 83 continuaba siendo catalogado como un ejercicio de entrenamiento. Ningún proyectil estadounidense había sido despachado hacia espacio aéreo soviético. Las manifestaciones de activación térmica se mantenían constantes, sin mostrar la progresión acelerada que caracterizaría un evento inmediato de lanzamiento. Cuando llegaban las 06:30, Starodubov estableció contacto nuevamente con Mayorov. Ejecute reducción de nivel de alerta hasta condición Beryan 4. Prosiga con labores de vigilancia sin interrupción. Aquella ventana temporal de 9 minutos había concluido, al menos por entonces. Mas en una sala de sesiones de la OTAN ubicada en Bruselas, completamente desconocedores del hecho de que acababan literalmente de escapar a la circunstancia más mortalmente peligrosa de toda la contienda de Guerra Fría, oficiales de origen estadounidense y británico realizaban sus preparativos para el día tercero del ejercicio Able Archer 83. Y en el complejo principal de comando soviético, Mayorov registró en su cuaderno personal un único comentario que solo sería conocido por el mundo cuando los archivos fueron abiertos al escrutinio público en el año 1091. En esta jornada casi desencadenó el inicio de la tercera confrontación mundial únicamente por culpa de interferencia de frecuencia en los sistemas de vigilancia. Pero en Washington, D.C., no existía el menor conocimiento sobre lo que casi se había materializado. Transcurridas las siguientes 48 horas de tiempo cronológico, la alianza de la OTAN proseguiría exactamente como se había programado con el ejercicio Able Archer. Y en el Kremlin, un elemento que ni los norteamericanos ni los soviéticos tenían conocimiento, estaba a punto de transformar radicalmente todo el panorama geopolítico. En tanto que el arsenal de proyectiles soviéticos se mantenía bajo máximo estado de vigilancia, preparado para ser lanzado con apenas 8 minutos de margen temporal. Los oficiales adscritos a la OTAN se encontraban organizando una reunión social de juego de naipes programada para después de concluir el simulacro. En ningún rincón de Bruselas, en ningún despacho de Washington, existía la más mínima conciencia sobre el hecho de que al otro lado de la cortina de hierro, un oficial de comando de silo con arsenal nuclear sostenía en sus manos los códigos que autorizarían el fin del mundo, aguardando exclusivamente una comunicación final de autorización. La ventana de autorización de lanzamiento permanecería abierta por 72 horas más. Pero algo cambiaría antes de eso, algo que el mundo no sabría por más de una década. 7 de noviembre de 1983, 14:37, hora de Moscú. Conforme el ejercicio Able Archer 83 avanzaba hacia su cuarto día de ejecución, especialistas adscritos a la rama de inteligencia militar soviética, conocida como GRU, consiguieron detectar una variación en los patrones de intercomunicación entre fuerzas de la OTAN. Los mensajes de radio protegidos mediante encriptación que circulaban entre los comandos de la Alianza Occidental mantenían una cadencia uniforme, reproducible, sin exhibir las oscilaciones erráticas que caracterizarían verdaderos preparativos de conflicto armado. El coronel Vitaly Tsigichko, especialista de rango senior en el análisis de comunicaciones para la GRU con sede en Moscú, identificó un aspecto de significación crítica. Los elementos de combate de la OTAN estaban conformándose a los protocolos y procedimientos documentados para simulacros de entrenamiento, no a los procedimientos operacionales auténticos que se emplearían en una situación bélica actual. La distinción presentaba características sutiles, mas resultaba definitoria en sus consecuencias. Durante ejercicios de entrenamiento, los oficiales de comando se ajustan a calendarios de actuación previamente ratificados, efectúan sus transmisiones en intervalos horarios fijados de antemano,
y emplean códigos reservados especialmente para fases de simulación. En cambio, durante una verdadera etapa de preparación bélica, los canales de comunicación presentan comportamientos desordenados y aleatorios, con transmisiones de emergencia que se desviaban de los patrones regulares. El análisis de las comunicaciones interceptadas por la inteligencia soviética exhibía las características del primer modelo, no del segundo. No obstante, esta conclusión requería de confirmación adicional antes de poder ser considerada como validada. A las 19:15 de esa misma jornada, un operativo de la inteligencia soviética, que se encontraba infiltrado dentro de las instalaciones de Bruselas, identificado únicamente por la designación en clave Topaz, remitió un comunicado de máxima importancia hacia Moscú. Este agente Topaz desarrollaba sus funciones dentro del Departamento de Gestión Administrativa de la estructura central de la OTAN y poseía habilitación para acceso a registros relacionados con logística operativa. El contenido de su reporte presentaba un aspecto devastadoramente elemental en su simplicidad. Requisiciones de servicios de catering para una ceremonia de cierre festivo del ejercicio Able Archer, cuya realización estaba programada para la fecha del 11 de noviembre. Los oficiales de comandancia de la OTAN jamás programan celebraciones sociales ni actos de confraternización si se encuentran en fase de organización de un ataque termonuclear de carácter sorpresivo. Esta información llegó a conocimiento del general Nikolai Ogarkov, quien ostentaba el cargo de jefe supremo del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Soviéticas. A las 22:40 de la noche del 7 de noviembre, Ogarkov emitió convocatoria para una sesión de carácter extraordinario en la que participarían analistas coordinados de ambas agencias, la GRU y el KGB, para proceder a una evaluación integral y exhaustiva sobre la amenaza representada por Able Archer. Transcurridas 6 horas de análisis detallado, los expertos de inteligencia soviéticos examinaron la totalidad de información disponible: patrones de comportamiento de canales de comunicación, despliegue y movimiento de unidades de combate, operaciones aéreas y reportes emanados de agentes humanos que operaban de forma encubierta. 8 de noviembre, 4:50, hora de Moscú. La evaluación final fue unánime en su conclusión. Able Archer 83 constituía un ejercicio de simulación, no una etapa de preparación para un asalto nuclear de primer golpe. No obstante, el riesgo de error en esta determinación seguía siendo inaceptable en magnitud. El nivel de alerta de las Fuerzas Armadas continuaría elevado hasta obtener una confirmación de carácter absoluto e indiscutible. Los proyectiles nucleares permanecerían en condición de disparo expedito, aunque la aprobación para ejecutar un ataque preventivo de represalia fue retirada formalmente. El portillo temporal de peligro extremo estaba en proceso de cierre. A las 11:20 de ese 8 de noviembre, la estructura de dirección operativa de la OTAN, con localización en Casteau, territorio de Bélgica, transmitió un comunicado de carácter ordinario dirigido a todas las unidades desplegadas participando en la operación. Able Archer 83 continúa en ejecución conforme estaba plasmado en los calendarios de operación. Fase terminal de simulacro de autorización y lanzamiento de armamento termonuclear está proyectada para los días 10 al 11 de noviembre. Implementar procedimientos de finalización del simulacro. Esa transmisión radioeléctrica fue capturada por una instalación de vigilancia de comunicaciones de la inteligencia soviética estratégicamente ubicada en Berlín Oriental y fue reenviada instantáneamente hacia el centro de comando en Moscú. La palabra específica plasmado en ese comunicado proporcionó la validación final para la conclusión de la GRU. Los asaltos termonucleares de sorpresa no operan bajo cronogramas que estén publicados o que sean predecibles. 9 de noviembre, 15:05, en el complejo del Kremlin. El Buró Político de la Unión Soviética convocó a sesión de carácter extraordinario. Yuri Andropov, cuyo cuerpo estaba debilitado progresivamente por un proceso de insuficiencia renal crónica, pero quien mantenía aún el control de la toma de decisiones, autorizó formalmente un proceso de reducción progresivo del nivel de estado de alerta. A las 18:30, las unidades de fuerzas estratégicas de misiles soviéticas recibieron transmisión de orden para retornar a nivel de alerta 2, una posición operativa un nivel por debajo de la preparación de máxima intensidad. A las 21:10, las condiciones de alerta de los escuadrones de bombarderos estratégicos fueron rebajadas de grado. A las 23:45, los comandos de submarinos nucleares recibieron instrucciones para que reanudaran patrones de patrullaje de rutina ordinaria. 11 de noviembre de 1983, 16:00, hora de Bruselas, zona horaria de Europa Central. El simulacro Able Archer 83 fue declarado oficialmente concluido. Los oficiales de comando de la OTAN se congregaron para proceder a la sesión informativa estándar de cierre del ejercicio,
siendo evaluado como resultado exitoso en la totalidad de sus aspectos de operatividad militar. Nadie en la sala transmitió mención alguna acerca de una crisis nuclear, porque ninguno de los presentes poseía conocimiento de que una verdadera crisis de carácter nuclear había realmente ocurrido. La organización militar de la OTAN había conducido un ejercicio de naturaleza ordinaria. La Unión Soviética casi había puesto en ejecución el inicio de la tercera confrontación mundial a nivel global, y la comunidad internacional no tendría acceso a esta información sino pasados 7 años más. Lo que el mundo no supo hasta 1990 cambiaría completamente la comprensión sobre cuán cerca estuvo la humanidad de la aniquilación. Cuando el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, los archivos soviéticos comenzaron a filtrarse. Documentos internos del Politburó, informes de la KGB, registros de comunicación militar clasificados como secreto absoluto, comenzaron a emerger de las cajas fuertes en Moscú. En marzo de 1990, un exanalista de la KGB llamado Oleg Gordievsky, que había desertado al Reino Unido en 1985, rompió el silencio. Gordievsky reveló que, durante noviembre de 1983, estuvo posicionado en la embajada soviética en Londres, monitoreando la inteligencia británica. Sus memorias desclasificadas describieron el pánico en el centro de comando de la KGB. Creíamos genuinamente que Occidente estaba preparando un primer ataque. Las órdenes que recibí fueron inequívocas. Identificar señales de preparación nuclear inminente. La tensión era la más alta que jamás había presenciado en toda mi carrera. Pero la revelación más impactante llegó en 1991, cuando la CIA desclasificó una evaluación interna producida en diciembre de 1983, solo un mes después del Able Archer. El documento, titulado Evaluación de las percepciones soviéticas durante Able Archer 83, concluía: el análisis retrospectivo sugiere que el liderazgo soviético pudo haber interpretado el ejercicio como un precursor de un ataque real. El nivel de alerta militar soviético alcanzó un pico no documentado desde la crisis de los misiles de Cuba. La probabilidad de un lanzamiento nuclear accidental o preventivo se evaluó como significativamente elevada durante el periodo del 5 al 9 de noviembre. Significativamente elevada. Ese fue el lenguaje diplomático de la CIA para describir el hecho de que, por segunda vez en la historia de la Guerra Fría, la humanidad estuvo a minutos de un holocausto nuclear. Y a diferencia de la crisis de Cuba en 1962, cuando ambos lados sabían que estaban al borde de la guerra, en noviembre de 1983, solo un lado lo sabía. La Unión Soviética estaba preparada para lanzar. La OTAN no tenía idea. En 2015, documentos adicionales del archivo Andropov fueron liberados por investigadores rusos. Transcripciones de reuniones del Politburó del 5 y 6 de noviembre de 1983 mostraban al ministro de Defensa Dmitry Ustinov afirmando: si este es el primer ataque, no tendremos una segunda oportunidad de respuesta. Debemos actuar mientras aún tenemos capacidad de retaliación garantizada. Andropov respondió: necesitamos certeza absoluta. Pero si los datos confirman preparación para el ataque, no dudaremos. Este intercambio ocurrió 72 horas antes de que la CIA considerara la amenaza de lanzamiento significativamente elevada. La Unión Soviética estaba debatiendo una guerra nuclear preventiva, mientras oficiales de la OTAN planeaban una barbacoa de clausura. El historiador militar Benjamin Fisher, exanalista de la CIA, declaró en una entrevista de 2016: Able Archer 83 representa el momento más peligroso de la Guerra Fría porque se basó en un error de percepción unilateral. En 1962, Kennedy y Khrushchev sabían que estaban en crisis y eligieron desescalar. En 1983, Reagan no sabía que estaba en crisis, y Andropov creía que estaba siendo atacado. Esta combinación es catastróficamente inestable. Un único error, de juicio, una falla técnica, un misil lanzado accidentalmente, y la retaliación soviética sería automática y total. La historia tuvo consecuencias. Después de que informes de inteligencia británica y americana confirmaran la gravedad de la reacción soviética a Able Archer 83, se implementaron cambios. En enero de 1984, la línea directa Moscú-Washington fue mejorada con protocolos de comunicación directa durante ejercicios militares de gran escala. En marzo de 1984, la OTAN y el Pacto de Varsovia firmaron un acuerdo informal para la notificación previa de ejercicios que involucraran la simulación del uso de armas nucleares. En junio de 1984, Ronald Reagan y Konstantin Chernenko, sucesor de Andropov, realizaron la primera cumbre de reducción de tensiones desde 1979.
Esos cambios no fueron una coincidencia. Fueron una respuesta directa al aterrador reconocimiento de que, durante 9 días en noviembre de 1983, el mundo operó a ciegas al borde de la extinción. Protocolos de comunicación que hoy consideramos obvios, como la notificación de ejercicios militares y la verificación de intenciones, fueron creados porque casi no tuvimos la oportunidad de aprenderlos de la manera más difícil. El comandante soviético que sostuvo los códigos de lanzamiento nuclear durante esos 9 días nunca fue públicamente identificado. Los documentos permanecen clasificados, pero sabemos que existió, que recibió autorización preliminar, que esperó una orden final que nunca llegó. Sabemos que la distancia entre preparar para el lanzamiento y ejecutar el lanzamiento se midió en minutos, no en horas. Y sabemos que, si el análisis del GRU hubiera tardado 24 horas más, si el agente Topaz no hubiera reportado las requisiciones de catering, si Ogarkov hubiera interpretado los datos de forma diferente, usted no estaría viendo este video, porque el mundo que usted conoce no existiría. 9 días. 6.000 ojivas nucleares en alerta máxima. 2 bandos preparados para la aniquilación mutua asegurada. Un bando planeando un ejercicio militar. El otro bando creyendo que estaba a punto de ser atacado. Y la solución vino de un detalle mundano. Un pedido de catering para una fiesta de clausura. ¿Por qué Able Archer 83 importa hoy, en 2025, con las tensiones entre Rusia y la OTAN nuevamente elevadas a causa de la guerra en Ucrania? Porque los errores de percepción no han desaparecido. Los ejercicios militares siguen ocurriendo, los misiles siguen en alerta, y la comunicación entre potencias nucleares sigue siendo imperfecta. La diferencia es que, en 1983, no teníamos protocolos para prevenir una escalada accidental. Hoy los tenemos, y existen porque casi lo perdimos todo en noviembre de 1983. Pero aquí está lo que realmente importa. No el presente, sino el pasado que fue escondido. En noviembre de 1983, mientras usted vivía su vida normal, mientras el mundo seguía su rutina sin saber, los comandantes militares estaban a minutos de una decisión que habría matado a miles de millones. Y la prueba de ello permaneció encerrada en las cajas fuertes de Moscú y Washington durante una década. La evidencia desclasificada prueba, sin margen de duda, que Able Archer 83 fue el momento más peligroso que usted nunca supo que vivió. 9 minutos de intervalo entre la alerta máxima y el lanzamiento nuclear. Una decisión que podría haber vaporizado 400 ciudades en 30 minutos. 3.000 millones de muertes en la primera hora. Un invierno nuclear eliminando otros 2.000 millones en los meses siguientes. Todo esto evitado porque alguien notó un pedido de catering. La verdad estuvo oculta durante décadas. Ahora usted sabe lo que se mantuvo en secreto absoluto. Ahora usted entiende que sobrevivimos a noviembre de 1983 no por sabiduría, sino por suerte. Y ahora usted lleva un conocimiento que redefine cuán cerca estuvo la humanidad del fin. Able Archer 83. El ejercicio militar que casi acabó con la civilización. Y usted no sabía nada al respecto hasta ahora.